Bendiciones, hermanos. Un día especial en la presencia de Dios. Tiempo de Dios, donde nos separamos para estudiar la palabra, para conocer más de Él. Qué bueno es cuando podemos abrir nuestros corazones, ser receptivos, oídos atentos, corazón abierto para escuchar la palabra de Dios. Estamos en Vida TV. Vida TV, este canal que nos lleva, ¿verdad?, al tiempo de Dios. Quiero hoy hablarles acerca de un estruendo poderoso, un estruendo poderoso. Hace como unos 3 o 4 meses atrás tuve una experiencia tremenda. Estaba durmiendo y como eso de las 4 de la madrugada, me despierta súbitamente un estruendo, pero un estruendo como si fuera una bomba que hubiera caído en la casa. Me levanto bien sorprendida, me levanto y voy a revisar toda la casa a ver de dónde había caído algo o se había deslizado algo, porque fue un estruendo tan tremendo que sacudió toda la casa. Busqué en el closet, busqué en la cocina, busqué en el cuarto, en todas partes, y nada se había caído. Todo estaba en su lugar. Yo dije, qué extraño, mi señor. ¿Qué es esto de este estruendo? Me voy para mi cuarto y el Señor comienza a hablarme. Comienza a hablarme de que Él me había despertado y me había despertado con un estruendo, me había despertado con un ruido poderoso. Y yo creo que el Señor en este tiempo quiere levantar a la iglesia con un ruido poderoso. El Señor quiere levantar a la iglesia para que se ponga en pie un ejército con un ruido, un estruendo poderoso. Quiero que vengan conmigo a ese profeta precioso de la palabra que nos habla y nos va a hablar en esta mañana en Ezequiel capítulo 37, versículo 7. Ezequiel 37, versículo 7 dice así: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Eso nos dice el profeta Ezequiel. Y también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, nos habla también de un estruendo, un ruido poderoso. Dice en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Qué tremenda palabra de Dios en esta mañana. Un estruendo, un ruido me despertó. Como un ruido, un estruendo visitó al pueblo de Dios. Yo creo que el Señor en este tiempo nos quiere levantar, nos quiere despertar, porque el Señor quiere que seamos luz en medio de las tinieblas y nos tiene que poner en pie como un ejército grande para predicar la palabra en este tiempo más que nunca. El profeta Ezequiel es uno de los profetas tremendos de la Biblia. Era un visionario. Le tocó una época difícil al profeta Ezequiel, le tocó la época de la cautividad de Babilonia. Él fue uno de los que fue llevado cautivos y estaba allí con su pueblo orando, intercediendo, buscando la presencia de Dios junto a su pueblo, junto a un río. Y dice que el Señor comenzó a darle visiones. El profeta Ezequiel era un profeta visionario, un profeta que tenía visiones majestuosas y a veces impresionantes y extrañas. En el capítulo 37, ya el Señor comienza a darle a Ezequiel una palabra profética de esperanza en medio de una desolación increíble. La nación israelita había sido dispersada entre las naciones paganas, ¿verdad? Había sido llevada cautiva a Babilonia por los caldeos y estaban secos.
secos, completamente esparcidos, desunidos. Había una división en la nación israelita, pero estaban secos, secos en esperanza, secos en dar fruto, secos en su visión del futuro. Se habían secado la vida espiritual, se habían secado en el fruto que podían dar para otros, se habían secado en sus relaciones, en la comunicación del pueblo de Dios, porque estaba cada uno esparcido por diferentes lugares. Y llega el profeta Ezequiel con una visión poderosa. Y la visión es en el capítulo 37, versículo 1. Dice que la mano del Señor vino sobre él y lo llevó en el espíritu del Señor y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle lleno de huesos y los huesos estaban secos, dice en gran manera. Comienza el profeta en su visión en el espíritu a caminar alrededor de todos estos huesos, y a medida que él caminaba empezaba a ver la condición del pueblo. La condición del pueblo era triste, era deprimente. La condición del pueblo era de una infructuosidad tremenda, estaban estériles en su vida espiritual. Y él comenzó a ver así la condición del pueblo. Pero en esa condición, el Señor comienza a hablarle al profeta Ezequiel y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Una pregunta del Señor para cuestionar a Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel le dice: Señor, viendo la panorámica que no era muy favorable, la panorámica que era bien triste, bien desoladora, bien divisoria, toda seca, sin esperanza, sin futuro. Señor, solo tú sabes si estos huesos han de vivir. Entonces el Señor le dice al profeta Ezequiel: vas a hacer algo, Ezequiel, ¿verdad? Profetiza sobre estos huesos. Profetiza en el versículo 4, el Señor le dice: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Comienza el profeta a lanzar una palabra. ¡Qué tremendo! Una palabra trae cambios. Una palabra en el mundo espiritual remueve las cosas. Una palabra produce ruidos. Una palabra profética lanzada por tu boca, una palabra profética lanzada por ti a tu atmósfera, a tu medio ambiente, no importa lo seco, lo árido, lo triste, lo desesperanzador que pueda lucir el ambiente, una palabra lanzada por ti al mundo físico tiene un efecto renovador, un efecto de ruido, de estruendo, de cambio, de revolución que mueve las cosas en otra dimensión. El Señor le dice a Ezequiel: lanza la palabra, profetiza sobre estos huesos. Qué tremendo. Háblale a estos huesos, porque la palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Miren, por la palabra de Dios se hizo el universo. Dios dijo y se hizo la luz. Dios dijo y se hizo todas las cosas que existen hasta el día de hoy, toda la creación de Dios, todas las cosas se mueven por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios trae cambio, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios nos levanta. Qué tremenda es la palabra. Lanza la palabra a tu familia, lanza la palabra a tus circunstancias, lanza la palabra a tus hijos, lanza una palabra a los aires. Que el mundo espiritual sepa que tú le crees a Dios, que el mundo espiritual sepa que esa palabra que tú lanzas trae vida y trae cambio y trae resurrección, no importa lo seco que pueda parecer el panorama. La palabra de Dios en el principio trajo vida. Trajo vida. El Señor a través de Mardoqueo le dijo en cierta ocasión a Esther: Esther, tienes que hablar. Esther, tienes que hablar, porque la palabra, el hecho de que tú acciones y tú digas la palabra, va a traer cambios a tu nación y puede traer vida a una nación que está destinada a muerte.
Dice, si tú callas, le dijo Mardoqueo a Esther, y le dice el Señor hoy a la iglesia y a tu vida y a mi vida en esta mañana, si tú callas absolutamente en este tiempo de hablarle a tu vecino, de hablar en el mercado, de hablarle a tus hijos, de hablarle a tu familia, si tú callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Esa fue la palabra que le dio Mardoqueo, una tipología de Cristo, a Esther, una tipología de la iglesia. Y en esta mañana el Señor nos insta a hablar, a lanzar la palabra, porque la palabra tiene un efecto restaurador, la palabra tiene un efecto vivificador, la palabra tiene un efecto de resurrección. No importa la circunstancia que estés atravesando, no importa el panorama desolador, no importa el panorama desesperanzador que puedas ver mientras tú estás observando o caminando. Dios tiene a través de ti una palabra. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles a nivel mundial. No es solamente en tu país o en tu estado, a nivel mundial. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de corrupción, tiempos de incertidumbres, tiempos de violencia, tiempos se deterioran los principios morales y éticos, tiempos difíciles donde una agenda globalista está tomando el control a nivel mundial, ¿ok? Una agenda de liberación, pero una liberación no en el sentido de la liberación que trae el Espíritu de Dios, una liberación en cuanto a inmoralidad, o sea, un espíritu liberal de inmoralidad, de confusión. Tremendo lo que está pasando en estos tiempos, y este es el momento en que la iglesia se tiene que levantar a su destino profético. Este es el momento que la iglesia se tiene que levantar con una palabra de vida. Así que profetiza, profetiza, le dijo el Señor a el profeta Ezequiel, porque cuando nosotros profetizamos, el Señor está preparado para que esa palabra tenga un efecto. Mire, la palabra se lanza y la acción le sigue. Usted habla y las señales siguen. Usted lanza la palabra y las señales van a corresponder con la palabra que usted lanza. Miren lo que le dijo el Señor al profeta Jeremías en el capítulo 1:12. Me dijo Jehová, bien has visto, porque Jeremías había visto un almendro que estaba floreciendo, y el Señor le dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra como este almendro para ponerla por obra. El almendro es uno de los árboles que florece primero dentro de todos los árboles. Y el Señor le está diciendo a Jeremías, ¿ves el almendro? Bueno, pues así yo tengo mi palabra y yo apresuro mi palabra, yo la hago reverdecer, yo la hago florecer cuando tú la lanzas. Así que el Señor está apresurando su palabra para ponerla por obra en tu vida. Lanza la palabra a tu circunstancia, lanza la palabra a la resequedad, lanza la palabra a las condiciones que a veces ves contrarias, lanza la palabra a la oscuridad para que las cosas salgan a la luz, como hizo Jesús con Lázaro. Sal fuera. Lázaro lanzó la palabra y la acción le siguió inmediatamente. Qué tremendo. Así que el Señor le habla al profeta Ezequiel y le dice, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así que el Señor le manda a los huesos a que vengan. Y cuando él está profetizando, cuando él está hablando, dice que el Señor iba a poner tendones y ligamentos y piel. Y eso fue lo que pasó. Dice, profeticé en el versículo 7, pues como me fue mandado, dice el profeta Ezequiel, y hubo un ruido, un estruendo. La palabra trajo un estruendo, un ruido. El profetizar suyo puede traer un ruido, un cambio, un movimiento en la esfera, en el mundo natural. Aún las cosas en el mundo natural se van a mover por una palabra. Una palabra tiene poder para mover el mundo natural. Qué tremendo, qué poderoso. Dice que mientras él profetizaba, un ruido y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. De pronto,
Todos los huesos vinieron de todas partes y se conformó un cuerpo, tendones, ligamentos, piel, se conformó una estructura. Eso nos hace pensar cuando el Señor en primera instancia, ya en Génesis, levantó un cuerpo, el cuerpo del primer Adán, levantó un cuerpo, una estructura. Qué bueno, lo primero que Dios hace es levantar una estructura, porque el Señor quiere que nada esté separado, el Señor quiere traer unidad, unidad. Pero aún en medio de la resequedad, Dios puede hacer que eso que está seco, eso que tiene una estructura, reverdezca, florezca, eche renuevos y produzca almendra, como la vara de Aarón, que era bien seca, pero la trajeron, era una rama seca, la trajeron al tabernáculo de reunión Moisés y en una sola noche, por el poder de Dios y la gracia de Dios, esa vara, escuchen bien, esa vara reverdeció, esa vara echó renuevos, esa vara tuvo flores, floreció y produjo almendras, tuvo fruto. En una sola noche, lo que se da en 4 estaciones, en una sola noche ocurrió por el poder de Dios. Así que si venimos, no importa nuestra estructura seca, no importa que si nuestro hogar está seco, no importa si la nación está seca, no importa si ya se fue la esperanza, no importa si se secaron, ¿verdad? Si te secaste en la fe o en la esperanza o estabas esperando algo de parte de Dios y aún no ha llegado. No importa si tu ministerio está seco, no importa si tu familia no ha podido producir lo que tú esperas que produzca, cosas buenas. No importa si hay desunión aún en la familia, si uno está por aquí, otro está por allá, no importa, porque Dios puede traer unidad, unidad. Lo primero que Dios quiere es hacer un cuerpo, levantar un cuerpo en unidad para después poder producir algo tremendo. Así que Dios quiere a través de la unidad del cuerpo traer un propósito y una visión común, revitalizar la esperanza de ese cuerpo, una estructura, un cuerpo, porque Dios trabaja a través del cuerpo. Dios trabaja a través de tu templo, de tu casa, de tu tabernáculo, que eres tú mismo. Dios trabaja a través de la iglesia, que es el cuerpo corporativo, el cuerpo del Señor a manera general. Dios también trabaja a través de la iglesia, ¿ok? Para traer un propósito común, una visión común, para revitalizar la esperanza en el cuerpo y une al cuerpo. Por eso es importante no dejar de congregarnos en la iglesia, porque la unidad del cuerpo trae vida al cuerpo, trae propósito, trae visión al cuerpo. Y para dar vida corporativamente, Dios quiere la unidad y quiere incluirte en esa bendición, en la bendición de que tú seas ese cuerpo que Él quiere bendecir, que Él quiere levantar. No importa lo seco que ese cuerpo haya podido estar, cuando empieza el cuerpo a formarse, hay una esperanza porque hay unidad, un estruendo poderoso hace que el cuerpo venga. Una palabra profética, una palabra lanzada a tu vida puede traer unidad al cuerpo, puede hacer que el cuerpo vuelva a tomar, ¿verdad? Ese sentido de cuerpo, de unidad para un propósito común. Pero lo interesante también es que a veces podemos tener la estructura, el cuerpo, como el cuerpo, por ejemplo, el primer Adán que estaba ahí tendido, el Señor lo había formado del polvo de la tierra, pero no tenía vida. Podemos tener la estructura de iglesia, pero no tener iglesia. Podemos tener la estructura de hogar, por ejemplo, de casa, pero nos falta la familia, nos falta el calor de la familia, nos falta el sentido genuino de hogar. Podemos tener la estructura del ministerio, pero sin vida, sin vida. Podemos tener, ¿verdad? Un don, pero no estamos operando en ese don. O sea, tenemos la estructura, tenemos el cuerpo, tenemos algo que podemos contar y decir, este es el cuerpo, está la estructura, pero está muerto.
Qué interesante, ¿verdad? Tenemos un cuerpo, pero no tiene vida. Tenemos un cuerpo, pero está tendido. Tenemos un cuerpo, pero no se ha levantado. Y el Señor nos dice, yo quiero levantar tu esperanza. Yo quiero levantarte de entre los muertos. Yo quiero levantar tu ministerio. Yo quiero infusionar tu hogar. Yo quiero levantar tu familia. Yo quiero levantar tu vida. Yo quiero levantar tu finanza. Yo quiero levantar el cuerpo, tu vida espiritual. Yo quiero levantarla. Yo no solamente necesito tu casa, yo quiero llenar tu casa. Yo no solo necesito la estructura, yo quiero darle vida a la estructura. Yo no solo necesito que tú vengas y estés ahí como un miembro más, o que todos los miembros se reúnan todos los domingos. No, 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 no. Yo quiero que cada miembro del cuerpo tenga vida. Yo quiero que corporativamente la iglesia tenga vida. Porque miren, una estructura llamada iglesia o una estructura llamada, póngale el nombre que usted quiera, sea mi nombre personal o el nombre de cualquier hermano, sin el poder del Espíritu, es algo muerto. Es algo muerto. En cierta ocasión, un gran siervo del Señor, Moody, dijo, si llegamos a una iglesia y el Espíritu de Dios no se mueve en esa iglesia, pongamos una cruz negra a la puerta de la iglesia y digamos, Dios, ten misericordia de nosotros. Así que el Señor necesita algo más que una estructura. ¿Cuántas veces tenemos una denominación, una estructura? ¿Cuántas veces no tenemos un concilio? ¿Cuántas veces no tenemos, verdad, un hogar, pero está carente de vida? Está carente de vida. ¿Cuántas veces tenemos una familia y todo el mundo anda separado, todo el mundo anda por su lugar? Ya ni tenemos tiempo de comer juntos como familia. El Señor hoy está llamando a la familia, a la iglesia, a tu vida personal de una manera tremenda a que tengas vida. No es solamente la estructura. Puedes tener casa, dinero, puedes tener oficio, puedes tener títulos y estar vacío, porque sin el Espíritu estamos vacíos. Sin el Espíritu no tenemos vida y sin el Espíritu no nos podemos poner de pie. Un ruido hizo que el cuerpo, ¿verdad? Los huesos, los tendones, los ligamentos y la piel viniera. Pero ahora necesitaban otro estruendo más poderoso, otro estruendo más poderoso. ¿Podemos profetizar al Espíritu como profetizamos al cuerpo? Podemos profetizar al cuerpo, pero podemos profetizar al Espíritu del hombre y pedir al Espíritu de Dios que llene el Espíritu y se haga un matrimonio entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre para tener vida. Pues sí, podemos. Mira lo que dice en el versículo 9. Ahora ya el profeta veía la estructura, veía el cuerpo, pero el cuerpo estaba tendido. Así que el Señor llama al profeta Ezequiel a una segunda parte muy importante. No solo es lanzar la palabra al cuerpo, sino es profetizar al espíritu de aquellos que están muertos o que no han revivido en el espíritu o que tienen espíritu, pero sencillamente están dormidos. Qué tremendo. Dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza en el versículo 9, hijo de hombre. Diría al espíritu del hombre, habla al espíritu del hombre y habla al espíritu de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, y al espíritu de Dios, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sopla de los cuatro vientos, ven de todas partes. Y cuando el Espíritu viene de todas partes, que va a tocar a toda nación, a toda lengua, a toda raza, a todo género, no importa si sea hombre, mujer, niño, niña, no importa si sea de nacionalidad rusa, china, inglesa, japonesa, latinoamericana, no importa, porque cuando viene y sopla
de los cuatro vientos de las cuatro esquinas del universo, significa que el Espíritu quiere llenar la tierra con su gloria. El Espíritu Santo quiere llenar la tierra con su gloria. En estos últimos tiempos, Dios quiere levantar la iglesia porque la iglesia ha estado tendida, la iglesia ha estado como estructura, la iglesia ha estado muerta, los cristianos han estado muy pasivos, los cristianos han estado inertes, los cristianos han estado dormidos, y este es el tiempo de levantar la iglesia para un avivamiento. Pero la iglesia no se puede levantar en su propia fuerza. Un cuerpo no se puede levantar, un cuerpo muerto no se puede levantar en su propia fuerza. Un cuerpo muerto no se puede levantar por sí mismo. O una familia no se puede levantar con las fuerzas humanas tuyas. Tus hijos no van a cambiar con las fuerzas humanas tuyas. O tu ministerio, tu iglesia no va a cambiar con las fuerzas humanas tuyas. No importa los programas que pongamos, no importa las agendas que tengamos, solamente hay algo que puede levantar algo muerto. Solamente el poder de Dios. Oh, sopla, 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 dijo el profeta. Sopla, Espíritu de Dios de los cuatro vientos. Sopla sobre este cuerpo muerto. Ven de todas partes y sopla sobre la iglesia. Y sopla sobre los ministerios. Y sopla sobre las vidas para que el Espíritu de Dios pueda darle vida a lo que está muerto. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice, y profeticé, dice el profeta, profeticé como me fue mandado, profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y vivieron. Entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Yo los sacaré de sus sepulturas, dice el Señor en ese mismo capítulo. Yo los sacaré de sus sepulcros, yo los pondré en pie, yo los levantaré. Hubo un ruido tremendo para mover ese cuerpo. Cuando profetizamos, movimiento ocurre. Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando soltamos la palabra al aire, cuando soltamos la palabra a las vidas, cuando soltamos la palabra, la atmósfera cambia, ocurre una revolución, y las personas, aún por muy secas que estén, se tienen que mover bajo el poder de Dios, y ocurre una unidad, una estructura. Pero el Señor quiere que también hablemos, soltemos la palabra. Recuerden, en la palabra hay poder. Suelta la palabra de fe, suelte la palabra de poder, suelte la palabra con el poder y el fuego del Espíritu, suelte la palabra en el Espíritu. Deja que los dones que Dios ha depositado en tu vida empiecen a cobrar vida. Levántate, hermano, con ese ministerio. Levántate, hermana, con ese llamado. Levántate, porque para esta hora Dios te ha llamado. Como le dijo al pueblo el profeta Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti y sobre mí ha nacido la luz de Dios. Sobre ti y sobre mí será vista la gloria del Señor. Sobre ti y sobre mí será visto el poder de Dios. Así que levántate con el poder del Espíritu. Levántate. El profeta no solamente profetizó al cuerpo, sino también que el profeta profetizó al Espíritu. Mire qué tremendo. Señor, muévete. Señor, Espíritu de Dios, haz una obra. Espíritu de Dios, ven y infusiónanos. Espíritu de Dios, ven y trae fuego. Espíritu de Dios, ven y algo en medio nuestro. Cuando él profetizó a los huesos, hubo ruido. Pero quiere que les diga algo en esta mañana. Mire, muchas personas piensan y dicen, bueno, si hacemos mucho ruido, va a haber mucho poder. No, 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 no. Puede ser que el poder produzca ruido. Es diferente. No porque hagamos mucho ruido va a haber más poder. No, puede ser que el poder sí produzca un ruido, un estruendo. Así que usted no tiene que hacer nada en la carne
para tratar de levantar algo. No, no, usted no hace mucho ruido para que haya poder. Eso no funciona así. Eso es la parte de la naturaleza humana carnal que siempre está tratando de violentar o empujar las cosas de Dios. No, no, usted no obra en la carne, es en el espíritu. Puede ser que el ruido, ¿verdad?, traiga, no el ruido trae el poder, sino el poder de Dios es el que genera un estruendo, un ruido. Qué lindo. Y mira lo que decía la palabra del Señor, que lo leímos al principio en Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, miren ahora, estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes, juntos. Así como el cuerpo vino junto cuando Ezequiel profetizó. Ezequiel profetizó y los huesos vinieron. Se hizo una estructura y ahora estaban juntos porque antes estaban separados, divididos y secos sin esperanza ninguna. Ahora vinieron en unidad de cuerpo, en unidad de cuerpo. Por eso dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando venimos y nos unimos, cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, el Señor se manifiesta, el Señor está ahí. Si lo hacemos sinceramente, si de verdad nos hemos reunido en su nombre, si de verdad tenemos el propósito de buscar a Dios, si de verdad queremos que Él nos toque, Él se va a manifestar. Como esa tremenda canción, Yahweh se manifestará. Dios se va a manifestar cuando estamos unidos con propósito, cuando estamos unidos en visión, cuando tenemos un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo, cuando venimos en unidad de propósito. Wow, el poder de Dios se va a manifestar poderosamente. Dice que estaban todos unánimes juntos, buscando todos, esperando ese día hermoso de celebración de cosecha, porque ese era el Pentecostés, 50 días después de la Pascua, esperando para celebrar los días de la cosecha hermosa. Y de repente, cuando ellos menos lo esperaban, porque si estamos con unidad de propósito, va a ocurrir un de repente de parte del Señor. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Primero él profetizó y ocurrió un ruido. Y los huesos vinieron de todas partes y se conformó un cuerpo. Luego, cuando ya estaba el cuerpo unido, qué tremendo, aquí en el Pentecostés, en unidad de propósito, dice que de repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Queridos hermanos, en esta mañana, el Señor nos quiere sorprender con su espíritu. El Señor quiere que tú te unas con otros hermanos a buscar en unidad de propósito, ¿verdad? No importa que sean tiempos de desesperanza, de resequedad, tiempos de muerte y desolación alrededor nuestro. Lanza la palabra de vida, porque la iglesia, tú y yo nos vamos a unir para buscar en unidad de propósito y de visión al Señor de la vida. Y de repente, también una palabra profética lanzada al Espíritu. Espíritu, visítanos. Espíritu, ven sobre nosotros. Ponnos en pie. Dice que cuando el profeta profetizó, el cuerpo se levantó por el espíritu, se puso en pie y fue un ejército en gran manera. Dios nos quiere llenar, Dios nos quiere bendecir con su espíritu. Prepárate para un gran avivamiento, prepárate en unidad de propósito con otros hermanos, prepara tu casa en unidad como familia, prepara tu vida. ¿Verdad? En sinceridad con Dios y en búsqueda, porque el Espíritu de Dios te quiere visitar para poner en pie un gran ejército para estos últimos tiempos, tiempos de avivamiento, tiempos de vientos de gloria se acercan para ti, para tu familia y para la iglesia. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima semana. Los esperamos en Tiempo de Dios a través del canal Vida TV. Que Dios le bendiga.